Bueno, continuamos aquí en el programa En Contexto y vamos a seguir con el tema migratorio, pero ahora del lado sur, de la parte sur, es decir, en México. ¿Cómo van la propuesta, los resultados de las negociaciones de México, Estados Unidos, que tuvo hace algunos días y de la que México se comprometió a tener por lo menos resultados, un análisis de cómo resolver la situación del flujo migratorio que viene desde Centroamérica, atravesando por México y que llega hacia los Estados Unidos? Para hablar sobre este tema, está aquí con nosotros el cónsul titular del Consulado de México en Indianápolis, Luis Franco. Muchísimas gracias, cónsul. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la oportunidad, Luis. Muy bien, gracias. ¿Cómo van esos? ¿Qué es? Porque le dio Estados Unidos a México 45 días. Pero hay muchos reportes periodísticos que dicen, bueno, no va a tener mucho tiempo para arreglar el problema del flujo migratorio, es imposible, ¿no? Pero ¿para qué son esos 45 días? Bueno, vamos, ahora sí que vamos a comenzar por el principio. Vamos por partes, ¿no? El inicio es la amenaza de la administración Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos que se exportaban a los Estados Unidos a partir de un 5% hasta un 25%. Que hubiera sido mucho más, sobre todo porque muchos productos cruzan la frontera hasta 6 veces. Comienza la fabricación aquí, va a México, regresa y en fin 6 veces. Hubiera sido mucho más. Sí. Y el primer acuerdo, después de esas negociaciones que concluyeron el pasado 7 de junio, hubo varios compromisos de estas negociaciones, duras por supuesto, y que implicaron la participación de varios secretarios de Estado liderados por el canciller Marcelo Ebrard. Agricultura, gobernación, por decir los más importantes, economía, y nuestra embajadora en Washington. ¿Por qué fue difícil? Porque debemos entender que en toda negociación existen tensiones asociadas con los propios intereses. Y aquí, bueno, pues realmente la cantidad de asuntos que había que tratar en la relación migración por un lado, que ese era el pretexto, a ver, si no controlas el flujo de migrantes que están llegando así a mi país, pues te voy a comenzar a poner aranceles. Se dio primero una condicionante: si no controlas, vienen los aranceles. Entonces, el primer punto que se negoció y que se alcanzó fue la prórroga de la imposición de esos aranceles a 90 días, a partir del 8 de junio, que es cuando, al día siguiente, vamos a decirlo, de que inicia. Entonces, ese fue el compromiso. Pero los 45 días, o sea, la mitad, es un periodo en donde se está comprometiendo México y los Estados Unidos a hacer una evaluación de la efectividad de las medidas que México se comprometió a realizar para detener ese flujo de migrantes. Entre ellos, el despliegue de 6,000 elementos de la Guardia Nacional recién creada en México, y que, por cierto, esos 6,000 elementos, desde un principio estaba previsto que se desplazaran en esa zona. Entonces, el segundo acuerdo era la movilización de este contingente de la Guardia Nacional, que también voy a referirme, no es lo mismo que la Guardia Nacional en los Estados Unidos. Acá es militar. Sí. En México es un mando civil el que controla esta nueva, vamos a llamarlo, policía nacional. Entonces, ese es el segundo punto. Y está gradualmente llegando agentes de la Guardia Nacional. Está llegando. Y también, ¿qué se va a hacer para que a los 45 días haya resultados que no necesariamente impliquen que México baje la guardia y que los Estados Unidos quieran seguir insistiendo en algo que también se negoció y que no fue posible, que México se convirtiera en un tercer país seguro? Un tema que después, si quieres, abordamos. Entonces, ese es el otro punto. ¿Qué va a suceder? México va a fortalecer el Instituto Nacional de Migración. Ya, de hecho, ya hacía falta que se contrataran a nuevos oficiales. Ya están más de 835. La otra, el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados,
un órgano creado allá en los 80s, y la participación de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en el marco de estas funciones que va a tener la Guardia Nacional, sobre todo para actuar con base en el Pacto Mundial de Migración, del que ya hemos hablado en otros programas, y que implica el tratamiento humanitario de los migrantes, pero lo más importante, buscar que esa migración que se está dando sea de manera regular, ordenada y segura. Con estas condiciones de protección a los derechos humanos es que va a actuar este cuerpo llamado Guardia Nacional. Sí, porque el flujo migratorio obviamente no va a terminar, ¿no? Sí. O sea, se pongan militares en la frontera o no. Exactamente. Otra cosa importantísima que a veces se nos olvida es que al haberse prorrogado la imposición de aranceles, y que en 90 días veremos si esto tuvo o no efectividad, México envió una señal de estabilidad económica a los mercados. Esto evitó una crisis económica en México. Sí. ¿Por qué? Porque había quien decía que se podían perjudicar a los dos países. Y es cierto, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos hubiera implicado también la imposición de aranceles de parte de México. Pero si nos damos cuenta, la asimetría de las dos economías, el tamaño de esta economía en los Estados Unidos y la mexicana, pues seguramente, como se ha dicho por ahí, hubiera sido una victoria muy mínima. Y entonces, en ese sentido, no convenía realmente llegar a una situación de tanta tensión. La otra, y esto es importante, es que se evitó una confrontación entre los dos gobiernos, que tampoco convenía a ninguno, porque hubiera trascendido la parte meramente comercial. Hubiera habido otros temas de la agenda bilateral que hubieran sido también perjudicados. Sí, porque estaba entre la espada y la pared, obviamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de esa parte estoy yo totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, cónsul, y regresamos hablando sobre este tema bien interesante con el cónsul de México en Indianápolis, Luis Franco. No se vaya.